Pablo Dávila es presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. La reforma tributaria está a la espera de aprobarse para que el 2012 arranquemos ya con más impuestos a la salida de divisas, a los vehículos, a las tierras, a los envases plásticos, a consumos especiales, o sea, bebidas alcohólicas, cigarrillos. ¿Qué efectos cree usted que tendrá en el mercado esta novena reforma tributaria? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, lo primero que hay que aclarar es que vamos a tener una afectación general todos los ecuatorianos. Ha habido un debate motivado por las autoridades públicas y por diferentes representantes sociales para ver quién es el directamente afectado. Lo primero que creo yo es importante decirle a la ciudadanía es que todos los ecuatorianos nos vamos a ver afectados con una novena reforma tributaria. Y ese es el segundo elemento que vale la pena también discutirlo. Nuestro país necesita un proceso de estabilidad jurídica, de certeza en las normas y de claridad para poder desarrollar procesos de inversión que a su vez generen empleo en el país y una cadena productiva positiva. Estamos prácticamente enfrentando una reforma tributaria cada semestre y esto no es conveniente para los ecuatorianos. ¿Dónde nos vamos a ver afectados todos en cuanto a los impuestos? Por ejemplo, en el impuesto a la salida de divisas ahora se plantea que suba del 2 al 5%. La ministra Natalie Seri decía que más incidencia sobre los precios, por ejemplo, ha tenido el encarecimiento de los precios internacionales de las materias primas, que sí, que el impuesto a la salida de divisas va a impactar, pero que va a ser menos, que será marginalmente. Yo creo que definitivamente va a haber un impacto en los precios generales de consumo de todos los productos y podemos establecer algunos ejemplos al respecto. Veamos las cifras que de alguna manera son las más objetivas. Desde enero hasta agosto del presente año, lo que se ha recaudado por el impuesto a la salida de divisas en este 2011 llega más o menos a los 132 millones de dólares. Si es que se mantiene esa proyección hasta diciembre del 2011, estamos hablando de 200 millones de dólares. Pensemos que en este año, hagamos un ejemplo hipotético, se hubiera pagado no el 2%, sino el 5%. Querría decir que en este año el sector empresarial hubiera pagado solo por concepto de materias primas e insumos de capital, el impuesto sobre estos conceptos, prácticamente 500 millones de dólares. Cuando suben los precios, ya sea por la crisis internacional o sea por los impuestos a las materias primas, a los insumos, a los bienes de capital, eso definitivamente va a afectar el precio de los productos finales. No se puede pensar que el sector empresarial, que el sector productivo, que el sector industrial va a asumir ese valor totalmente. Esto tiene y va a incidir lamentablemente los costos. Ahora sí hay que aclarar que se hacen ciertas excepciones de las que ya vamos a hablar para cuando se trata de importaciones de bienes de capital o de materias primas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ocurría en el 2008, el impuesto en ese entonces estaba en el impuesto a la salida de divisas del ISD estaba en el 0,5, pero en ese entonces estaban excluidos los pagos, por ejemplo, por las importaciones, por conceptos de importaciones, por la repatriación de utilidades de empresas extranjeras que estén domiciliadas en nuestro país, también por el pago de capitales de intereses de crédito, pago por concepto de primas de compañías de reaseguros, lo que le afecta a mucha gente también, los pagos realizados con tarjetas de crédito y las transferencias para los estudiantes. En ese entonces eso está incluido, pero ¿qué pasa cuando ahora por todo eso sí se va a pagar un impuesto? No, evidentemente todos esos costos de una manera u otra van a llegar al consumidor y eso no debería suceder. Yo tengo aquí un par de ejemplos que me parece que son muy gráficos para que la ciudadanía pueda comprender el impacto que esto va a tener en general. En la industria textil se utilizan fibras para producir hilos y los hilos para producir tejidos. En esta industria se utiliza materia prima e insumos, fibras de algodón, poliéster, parafinas, encolantes, pigmentos, productos de tintorería, etc. El 80% del costo de producción está en función de esta materia prima e insumos que son el 100% importado. Esto quiere decir en la práctica que va a haber un incremento, al menos de nuestros cálculos, del 2.4% en los costos de producción. Pero ahí lo que está diciendo el gobierno es que lo que se paga por importación de bien de capital o, por ejemplo, de materia prima que se utiliza, luego puede servir como un crédito tributario. Es correcto, pero esa no es la solución al problema, porque ¿qué va a pasar en la práctica? Usted paga, vamos a suponer, $100 por impuesto a la salida de divisas en el presente año. La autoridad le está diciendo, usted puede cobrar ese dinero contra su impuesto a la renta en el próximo año. Lo que pasa en la práctica es que el sector privado le está prestando la plata al Estado durante un año. Y ahora se puede dar el caso de que
una determinada empresa no genere el impuesto a la renta o no genere suficiente impuesto a la renta para cruzar con ese impuesto a la salida de divisas generado. Entonces, aquí no hay exclusivamente un problema de liquidez, porque de una manera le están quitando el capital al empresario para pagar este impuesto, sino hay un problema de rentabilidad también. Ahora, se pensaría que, y lo que ha dicho el gobierno, es que esta política busca disminuir la salida de capitales, pero con antecedentes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es decir, se partió de 0,5 al impuesto de salida de divisas, luego al 1%, luego se duplicó otra vez al 2% y ahora se está planteando más bien la posibilidad de subirlo al 5%. Pero mientras ha ido aumentando el impuesto a la salida de divisas, también ha ido creciendo la salida de capitales. Eso demuestra que la medida es absolutamente ineficiente para la razón por la cual se haya planteado. Hemos tenido una escalada de la tarifa del impuesto y el objetivo, que según las autoridades es la razón que justifica el establecimiento del impuesto, no se ha cumplido. Pero aquí hay un elemento adicional que el país tiene que analizarlo adecuadamente. Ya se está también desnaturalizando ese concepto original que dio razón y cabida al impuesto a la salida de divisas, porque ahora ya no solamente se establece el impuesto del 2 o posiblemente del 5% a los dólares que salgan del país. Se dice adicionalmente que ahora se va a establecer una presunción para cobrar ese impuesto a los capitales que no ingresen al país. Entonces, lo que estamos viendo es que ya se está cambiando la naturaleza misma del impuesto, seguramente porque esta se ha convertido en una muy buena herramienta de carácter recaudatorio. Resulta ser una especie de impuesto a la circulación, pero lo que ha dicho el gobierno también como una de las posibles causales es que hay que controlar la salida de capitales. Entonces, antes, por ejemplo, se podía devaluar la moneda. Ahora resulta que hay que disminuir, por ejemplo, las importaciones cuando hay un déficit en balanza comercial, controlar la salida de divisas. Esto, lo decía Carlos Mar Carrasco, para también garantizar la estabilidad de la dolarización. ¿Por qué usted no cree que esa medida, en efecto, es para asegurar la dolarización? Lo que creo es que las autoridades públicas deberían expresar a la ciudadanía y a todos los actores sociales y a los actores empresariales con claridad cuál es el problema que estamos enfrentando. Porque si lo que existe en el país es un problema de naturaleza comercial, fruto quizás de la cantidad de dinero que existe en el país, nuevamente derivado del gasto público que existe en el país, debería tomarse una medida controlando ese gasto público para poder así de esa manera atender realmente el fondo del problema, que es un déficit de balanza comercial. Pero no puede ser posible que se utilice una herramienta de carácter tributario para cargar con más impuestos al sector formal de la economía, que es el sector que permanentemente está pagando impuestos, para atender un problema de una naturaleza totalmente diferente. A su juicio, ¿cuál es la real intención entonces? ¿Mayor recaudación con esta reforma tributaria? Creo que parcialmente hay un afán recaudatorio, sin duda alguna, porque el impuesto a la salida de divisas ha demostrado ser una excelente herramienta recaudatoria, pero por otro lado hay un problema de fondo. El hecho es que en nuestro país existe una gran cantidad de dólares fruto de la inyección de capital que viene por la inversión pública. Al haber más cantidad de dinero, la gente desea gastar más. Es natural, es normal. Pero cuando gasta más y la oferta interna de bienes y servicios no satisface la demanda, obviamente la gente busca satisfacer las necesidades de productos, de bienes, de autos, de celulares, de lo que sea fuera del país, y se generan un alto proceso de importación. Al aumentar las importaciones, entonces se genera este problema de balanza. Ese es el problema de fondo y eso debe controlarse con austeridad en el manejo del gasto público. Son las recomendaciones de Pablo Dávila, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.